Nuestro tema de hoy es arcos y ángulos en la circunferencia. Definiremos lo que es un arco. Un arco es una porción de la circunferencia delimitada por dos puntos. Por ejemplo, si tengo esta circunferencia P, voy a marcar un punto en cualquier lugar de ella. Por ejemplo, aquí el punto A. Y luego marco otro punto. Por ejemplo, el punto B. La porción que queda entre el punto A y el punto B es un arco. Voy a marcar otros dos puntos, el punto Q y el punto R. Aquí también queda delimitado un arco. Para nombrar un arco hay que seguir el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj giran hacia el lado derecho. Entonces, para nombrar el arco, hay que ir hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, el que está en color rojo sería arco AB y se simboliza con las dos letras y un pequeño arco sobre ellas. El arco más pequeño, que tiene las letras QR, entonces debe ir en el orden primero la R y luego la Q. Sería el arco RQ. El que queda de color verde arriba sería BR, arco BR. Y el verde que queda abajo sería QA, arco QA. Medida de un arco. Un arco se puede medir en grados. La medida de un arco es la misma que la del ángulo central al que subtiende. Por ejemplo, en esta circunferencia O hay un arco MN. Para poder medirlo, vamos a trazar segmentos de los puntos M y N hacia el centro de la circunferencia y se va a formar un ángulo central. La medida de este ángulo, que en este caso es 70 grados, aquí lo anotamos, medida de ángulo N o M es igual a 70, será la misma medida que la del arco MN. Así que medida del arco MN igual a 70 grados. Un arco puede subtender a un ángulo o a una cuerda. Subtender significa abarcar. En este caso tengo la circunferencia M y dos puntos, el punto F y el punto G. El segmento que une estos dos puntos es una cuerda y la porción de circunferencia que une estos mismos puntos es un arco, pero es el arco que subtiende a la cuerda. Para obtener la medida del arco hay que trazar un ángulo central desde los extremos de la cuerda. Aquí trazamos el ángulo central. La medida del ángulo será la medida del arco. Por ejemplo, en este caso el ángulo mide 122. Ángulo FMG igual a 122. Por lo tanto, la medida del arco GF también es 122. Medida del ángulo inscrito. Tengo una circunferencia A de radio AB. Quiero trazar sobre este radio un ángulo central. Voy a utilizar para ello una de las escuadras del juego geométrico. En el juego geométrico hay dos distintas escuadras. Una de ellas tiene ángulos agudos de 45 grados y la otra tiene ángulos agudos de 60 y 30 grados. Voy a utilizar el ángulo de 60. Trazo un radio. Localizo un punto C y formo un ángulo central de 60 grados. Medida
del ángulo CAB igual a 60. El arco BC subtiende a este ángulo de 60, por lo que la medida de este arco también es 60 grados. Voy a trazar puntos en la circunferencia y de cada uno de ellos cuerdas que se unan a los extremos del arco y se van formando ángulos inscritos. Todos coinciden en sus extremos. Son ángulos inscritos que están subtendidos por el mismo arco de 60 grados. Quiero saber la medida de estos tres ángulos. Me voy a ayudar nuevamente con la escuadra. Por ejemplo, el ángulo CDB coincide con el ángulo de 30 grados de la escuadra, así que anoto 30 grados. El ángulo CEB también coincide, así que también mide 30 grados. Y el ángulo CFB igual coincide, así que tengo el caso de tres ángulos que miden 30 grados. Ahora, voy a la circunferencia P. En ella trazo un diámetro. Es el diámetro GH. GH es un diámetro. Ángulo GPH es igual a 180. Es un ángulo llano. Trazo el arco que subtiende a este ángulo. Como es el ángulo de 180, el arco también mide 180. 180 equivale a la mitad de la circunferencia. Se dice que es una semicircunferencia. Voy a localizar los puntos X, Y, Z y voy a trazar cuerdas hacia los extremos del arco. Y con esto voy a lograr tres ángulos inscritos que coinciden en sus extremos con la semicircunferencia. Quiero tomar la medida de estos ángulos. Me ayudo también de la escuadra. Pongo mi escuadra y veo que es un ángulo recto, así que lo simbolizo con un cuadrito. Este otro también es un ángulo recto. Y este también. Tengo tres ángulos rectos, el ángulo GXH, el ángulo GYH y el ángulo GZH. Los ángulos inscritos que están subtendidos por un arco de 180 son ángulos rectos. Si los ángulos inscritos que están subtendidos por un arco de 60 miden 30 y los que están subtendidos por un arco de 180 miden 90, entonces se puede concluir que un ángulo inscrito mide la mitad del arco que lo subtiende. Medida del ángulo semi-inscrito. Recordemos que un ángulo semi-inscrito está formado por una cuerda y la tangente que pasa por uno de los extremos de la cuerda. Localizaré dos puntos en mi circunferencia y al unirlos obtendré una cuerda. Ahora necesito trazar una tangente por uno de sus extremos. Voy a trazar la tangente por el punto Q. Recordemos que para trazar una tangente, esta debe ser perpendicular al radio trazado desde el punto de tangencia. Como el punto de tangencia va a ser el punto Q, aquí voy a trazar un radio que me ayude a trazar correctamente mi tangente. Voy a colocar una escuadra para que pueda hacer un ángulo de 90 grados y así sea perpendicular. Trazo mi tangente, la voy a llamar RS. Y se forma este ángulo semi-inscrito, el ángulo PQR. PQ, el segmento PQ, es la cuerda que forma al ángulo. El arco PQ es el arco que subtiende a la cuerda PQ. Aquí lo hemos marcado de color rojo.
El enunciado dice: un ángulo semi-inscrito mide la mitad del arco que subtiende a la cuerda que lo forma. Hay que medir el ángulo central subtendido por el arco PQ para determinar la medida de dicho arco. Así que ahora voy a trazar otro radio que va a ir al otro extremo de la cuerda para formar un ángulo central que yo pueda medir, y teniendo su medida tendré también la medida del arco. Este ángulo mide 120 grados. Por lo tanto, el arco PQ también mide 120 grados. Ahora, según el enunciado, el ángulo semi-inscrito debe medir la mitad de lo que mide este arco. La mitad de 120 son 60. Así que me voy a ayudar de mi escuadra de 60 grados para rectificar la medida de este ángulo. Y veo que sí coincide. Por lo tanto, puedo concluir que el ángulo PQR mide 60 grados y eso corresponde efectivamente a la mitad de la medida del arco. Conclusiones. Un ángulo central mide lo mismo que el arco que lo subtiende. Un ángulo inscrito mide la mitad del arco que lo subtiende. Un ángulo semi-inscrito mide la mitad del arco que subtiende a la cuerda que lo forma. Aquí aparece simbolizado. En la primera figura dice ángulo AOB, ángulo central. Medida de ángulo AOB es igual que la medida del arco AB. En la segunda figura dice ángulo BAC, ángulo inscrito. Medida del ángulo BAC es igual a la medida del arco BC entre 2, es decir, la mitad del arco que lo subtiende. En la tercera figura tenemos ángulo BAC, ángulo semi-inscrito. Medida de ángulo BAC es igual a la medida del arco ADB sobre 2. Fíjense que aquí el arco está denotado con 3 letras, porque estamos siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y lo correcto sería seguir el sentido contrario. Entonces, para indicar que es el arco de este lado donde está el ángulo, por eso se incluye la letra de en medio. Entonces, se dice arco ADB. Bien, estas son las conclusiones y ahora vamos a hacer unos ejemplos de aplicación. Calcular ángulos. Ejemplos. Encuentra la medida de los ángulos marcados en color naranja. Justifica tu respuesta. Justificar la respuesta quiere decir explicarla o fundamentarla. ¿Cómo es que estamos llegando a ella? Por ejemplo, en la primera figura se visualiza un ángulo central de 105 grados. Eso significa que su arco también mide 105 y el ángulo A, que es el que queremos buscar, está subtendido por ese mismo arco. Como el ángulo A es un ángulo inscrito, debe medir la mitad del arco. Entonces, deducimos que la medida del ángulo A sería 52.5. Y vamos a notar todo esto así. El ángulo A es un ángulo inscrito que está subtendido por un arco de 105 grados, por lo que su medida equivale a la mitad de 105, que es 52.5. Ahora, en la figura B tenemos que encontrar la medida del ángulo A y del ángulo B. Vamos a observar la figura. Hay un ángulo inscrito que mide 55 grados y su arco pues equivaldría al doble porque el ángulo inscrito mide la mitad del arco. Entonces, si el ángulo inscrito mide 55, el arco medirá lo doble, que es 110.
Y esa medida 110 será la misma que el ángulo B, que es el ángulo central. Y la mitad de esa medida, que es 55, será la medida del ángulo A, que es inscrito. A ver entonces, ángulo A mide 55 y ángulo B mide 110. ¿Cómo justificamos esto? El ángulo de 55 grados es inscrito y el arco que lo subtiende mide lo doble, es decir, 110. Los ángulos A y B están subtendidos por este mismo arco, así que la medida del ángulo B es igual a 110 grados por ser ángulo central y la medida del ángulo A es igual a 55 grados por ser ángulo inscrito. Tercer ejemplo. Tengo que calcular la medida del ángulo AOB. Está marcado de color naranja. Analicemos un poco este ángulo. El ángulo AOB está junto de un ángulo marcado con 40 grados. El ángulo AOB, entonces decimos que es adyacente. Esto significa que va a formar junto con el ángulo de 40 un ángulo de 180. Entonces, si entre los dos forman un ángulo de 180 y el azul mide 40, el naranja medirá lo que le falta para 180, que en este caso es 140. ¿Cómo lo justificamos? El ángulo AOB es adyacente al ángulo de 40 y junto con él forman un ángulo de 180, por lo que su medida es 180 menos 40 igual a 140. Ahora, vamos a calcular las medidas de los ángulos A y B. Observen que esos ángulos quedan dentro de un triángulo. Este triángulo podemos decir que es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. ¿Por qué afirmamos que tiene dos lados iguales? Porque dos de sus lados son radios de la circunferencia y todos los radios en la circunferencia tienen una misma medida. Así que entonces hay dos lados de ese triángulo que tienen la misma medida y por eso es un triángulo isósceles. Ya sabemos la medida del ángulo naranja, que es 140. Pero también sabemos que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es restar 180 menos 140. Y luego eso dividirlo entre 2, porque esos dos ángulos son ángulos iguales y nos quedarían cada uno de 20 grados. Bueno, escribimos así la justificación. El triángulo ABO es un triángulo isósceles porque dos de sus lados son radios del círculo y por tanto son lados iguales. Los ángulos A y B son los ángulos opuestos a los lados iguales y por esta razón también son iguales. Se sabe que el ángulo desigual del triángulo mide 140 y que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, los ángulos iguales juntos miden 180 menos 140 igual a 40 y la medida de cada uno es 40 sobre 2 igual a 20. Ahora, vamos a calcular la medida del arco AD. Está acá marcado de color rojo. Tenemos que ver qué ángulo está subtendiendo este arco. Aquí, por ejemplo, el arco AD está subtendiendo al ángulo B. El ángulo B es inscrito. Y recuerden que el ángulo inscrito mide la mitad del arco. Pero como ya tenemos la medida del ángulo B y tenemos que encontrar la medida del arco, entonces el arco mide lo doble que el ángulo. Si el ángulo mide 20, este arco va a medir 40. Así lo justificamos. El arco AD subtiende al ángulo inscrito ABD, que mide 20 grados, por lo que su medida es el doble que el ángulo, es decir, 2 por 20 igual a 40. Ejemplo 4. Tenemos que calcular la medida del ángulo A. Observemos la figura. El ángulo A
es un ángulo central y debe tener la misma medida que el arco ST que lo está subtendiendo. No sabemos la medida del arco ST, pero hay un ángulo conocido de 45 grados que está siendo subtendido por este arco. El ángulo inscrito mide la mitad del arco. Y en este caso el arco pues va a medir lo doble que el ángulo inscrito. Si el ángulo inscrito mide 45, el arco mide 90 y esa medida es la misma que la del ángulo A. Así que entonces deducimos que el ángulo A mide 90. Lo vamos a justificar así. El ángulo A es un ángulo central, subtendido por el mismo arco que subtiende al ángulo inscrito de 45 grados. La medida del arco es el doble que la del ángulo inscrito, es decir, el doble de 45 igual a 90, y esa medida es la misma que la del ángulo A. Ahora necesito saber la medida del ángulo B. Yo observo que el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo A y entonces deduzco que mide lo mismo. Si el ángulo A mide 90, el ángulo B también mide 90. Lo justifico así. El ángulo B es ángulo opuesto por el vértice del ángulo A, así que tienen la misma medida. Bien. Ángulo C. Observen que el ángulo C es un ángulo inscrito. ¿Cuál es el arco que lo subtiende? El arco PQ. Y este arco es el mismo que subtiende al ángulo B. El ángulo B es central y tiene la misma medida que el arco. El ángulo C es inscrito y debe tener la mitad de la medida del arco. Sabemos que el ángulo B mide 90. Por lo tanto, el arco PQ también mide 90. Y el ángulo C, al ser ángulo inscrito, va a medir la mitad de 90, es decir, 45. Y lo vamos a justificar así. El ángulo C es inscrito y el arco que lo subtiende es el mismo que subtiende al ángulo B. Si el ángulo B mide 90, la medida del arco PQ también es 90 y la del ángulo inscrito es la mitad, es decir, 90 entre 2 igual a 45. Último ejemplo. Para este ejemplo tenemos unos datos conocidos que nos servirán de referencia. La medida del ángulo QRS, aquí iluminado de color azul, es de 100 grados. La medida del arco QP, marcado en color rojo, es de 70 grados. Y la medida del arco SR, aquí marcado en color morado, que mide 94 grados. Determina las medidas que se piden y justifica. Justificar significa explicar cómo obtuvimos la respuesta, fundamentar nuestra respuesta. La primera medida que vamos a encontrar es la del ángulo PSQ. Este ángulo PSQ es un ángulo inscrito, está iluminado en color rojo y el arco que lo subtiende es el de 70 grados. Por lo tanto, deducimos que la medida del ángulo es la mitad de 70, en este caso 35. Lo justificamos así, porque es un ángulo inscrito que está subtendido por un arco de 70 grados. Medida del arco PS. El arco PS, si lo tratamos de relacionar con los datos conocidos, bueno, podemos observar que junto con el arco de 70 formarían el arco QPS y este arco subtiende al ángulo de 100 grados, por lo cual deducimos que el arco QPS mide 200 grados y si mide 200 grados y tenemos una parte conocida de 70, la otra parte medirá lo que le falta para 200, en este caso 130.
porque es parte del arco que subtiende a un ángulo inscrito de 100 grados. El arco QPS mide 200 y si le restamos los 70 que corresponden al arco QP, nos quedan 130. Medida del ángulo QPS. QPS es el ángulo marcado en rosa. El arco que está subtendiendo a este ángulo sería el arco SRQ. Si observamos este arco SRQ, es el que ayuda a completar la circunferencia junto con el arco QPS. Ya dijimos que el arco QPS mide 200, así que el arco SRQ medirá lo que le falta para completar la circunferencia, que es de 360 grados. Así que restamos 360 menos 200 y nos quedan 160 grados. Eso es lo que mide el arco SRQ. Y como el ángulo al que subtiende es un ángulo inscrito, este ángulo QPS mide la mitad, es decir, 80 grados. Si el arco QPS mide 200, el arco SRQ mide lo que le falta para 360, es decir, 160. Y como este arco es el que subtiende al ángulo QPS, la medida del ángulo es 80. Ángulo PQR. PQR es un ángulo inscrito, está iluminado en color verde. El arco que subtiende a este ángulo es el arco PSR. Ya sabemos cuánto mide cada parte. La parte del arco PS mide 130 y la parte del arco SR mide 94. Hay que sumar 130 más 94 y obtenemos 224. El ángulo medirá la mitad de 224, que en este caso es 112. El ángulo PQR es inscrito y está subtendido por el arco PSR. La medida de este arco se obtiene sumando los arcos PS y SR, que es 130 más 94 igual a 224, así que el ángulo mide la mitad de 224. Por último, ángulo QSR. QSR está iluminado en color amarillo. Es un ángulo inscrito y el arco que lo subtiende es el arco RQ. Ya dijimos que el arco SRQ mide 160 y si una parte de él mide 94, pues lo que le falte para 160 es lo que mide el arco RQ. En este caso, 160 menos 94 son 66. Y el ángulo, como es inscrito, mide la mitad de 66, es decir, 33. El ángulo QSR es inscrito y está subtendido por el arco RQ. Sabemos que la medida de SRQ es 160 y si la medida de SR es 94, la medida del arco RQ se calcula restando 160 menos 94 igual a 66, por lo que la medida del ángulo QRS es igual a 33. Y bueno, ahora sigue la parte del ejercicio que ustedes van a resolver. Hay que justificar las respuestas. Traten de explicar lo mejor que puedan cómo obtuvieron el resultado. Tenemos aquí el ejercicio 1, el ejercicio 2 y más adelante el ejercicio 3. Y eso sería todo. Muchas gracias.